¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. En un rato vamos a estar repasando qué pasa con el dólar, qué está ocurriendo después de que ayer abriera el mercado tras las elecciones que el domingo ganó de manera contundente Javier Milei. Hubo movimientos importantes ayer en el mercado del dólar. En un rato vamos a estar repasando qué está ocurriendo hoy. Pero por estas horas el presidente electo Javier Milei está haciendo declaraciones importantes, anticipando cuál va a ser la configuración del gobierno que se viene, y tal vez una de los planteos más importantes que hizo Milei es que va a cortar de cuajo la obra pública. No solamente la obra pública que está por licitarse, sino incluso la que está en marcha, y dijo que los intendentes deberán buscar la manera de financiar las obras públicas que están en ejecución, porque el gobierno nacional, el Estado nacional, ya no tiene fondos porque hay déficit fiscal y tienen que ir al déficit cero. Vamos a hablar con Horacio Berra, que es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba. ¿Qué tal, Horacio? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Horacio, ¿cómo ves esta primera definición importante para el rubro, para el sector de parte del presidente electo? Bueno, a ver, debo decirte que no nos sorprende, es, te diría, prácticamente una ratificación de lo que había dicho en la previa. O sea, está siendo coherente con lo que dijo. La realidad es que él planteó en la previa un modelo de ejecución de obra pública a la chilena, con unos waivers. Yo no tengo tan buena memoria, pero básicamente planteó una idea de participación privada en la cual hacía mención a Chile, Perú y Suiza como países ejemplos de este tipo de negocio, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Horacio, ¿ustedes esperaban que por lo menos se ejecutaran las obras que están en marcha? Porque ¿qué va a pasar con obras que están a la mitad? Bueno, a ver, vamos a intentar ser cautos para llevar un poco de tranquilidad al sector, Marcos, Claro. ¿no? Lo primero hay que ver cómo se materializa esto que está diciendo, porque también está diciendo que los contratos ejecutados los va a respetar. O sea, en el mismo discurso que dice no a la obra pública o no a la obra pública con fondos públicos, dice también que los contratos se van a respetar. Yo intento ser cauto porque habría que ver cómo se pone de manifiesto esto en la realidad. Cuando habla de modelo chileno, en Chile y en cualquier país del mundo, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de modelos, la participación pública es mayor a la privada en todos los casos en cualquier país del mundo. Es decir, para no entrar en países subdesarrollados y países desarrollados y hablar de números que por ahí cambian según la estadística y según el año en que se haga el corte, en todos los casos de los países desarrollados o países emergentes como el nuestro, la participación del Estado en la inversión de obra pública es mayor a la privada. ¿Y esto qué implica, Horacio? ¿Que tiene que seguir que lo sigue financiando el Estado de alguna manera? La realidad es que tenemos que entender que la obra pública abarca muchas cuestiones que hacen a que los países sean competitivos y tiene que ver también con una serie de cuestiones que no solamente es lo que nosotros vemos como usuario de infraestructura y entendemos que son las rutas. Nosotros normalmente pensamos que una red eléctrica es una obra de infraestructura o una ruta es una obra de infraestructura. Hay también una infraestructura social, que son viviendas, escuelas, hospitales, y hay
mantenimiento de las obras de infraestructura social o económica, que son las que vemos y entendemos conceptualmente como infraestructura, que requieren mantenimiento. O sea, es difícil pensar que el Estado va a cerrar la inversión y va a dejar que todo lo que está en términos de inversión de infraestructura, sea social o económica, sin posibilidad de un apoyo, porque no digo que no lo haga, simplemente me cuesta pensarlo de esta manera, más aún pensando lo que nos rodea. ¿Qué quiero decir? Me imaginémonos, Marcos, sobrevolando Sudamérica, y nos vamos hacia el sur y tenemos Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Es muy probable que si nosotros somos quienes vamos a invertir, estamos hablando de procesos que tienen 30 años de recupero, es decir, que exigen políticas públicas consensuadas en todo el espectro, ¿no? Es decir, ponernos de acuerdo con una idea de fondo, como hizo Chile, que ya está renovando contratos que tiene hace 30 años, o como está haciendo actualmente Uruguay. No importa si gobierna la izquierda, el centro o la derecha. Esa política no se toca, esa continuidad en la decisión no se toca. Para llevar ese contexto a nuestro país de confianza y de inversión es un poco complicado, es decir, la plata está, los capitales están, y es virtuoso. Vamos al vaso de agua medio lleno. Es virtuoso pensar que es importante la participación del sector privado. ¿Y por qué? Y porque libera fondos del Estado para ponerlos en donde la parte privada no va, donde la parte privada no le interesa participar porque no es negocio. Esto es lo que se hace en todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que pasa hoy en el mundo desarrollado? Y bueno, se está haciendo mucho hincapié en las energías renovables. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar y leemos los diarios de afuera o tenemos información, vemos que las energías renovables y la inversión en energía, inclusive en combustibles no tradicionales o energía no tradicional, están en punta. Bueno, eso que es un negocio contundente y que permite que los privados pongan la plata y la recuperen en países con cierta estabilidad en un plazo largo para que se puedan hacer el negocio. El Estado lo permite y pone el dinero que tiene disponible para invertir en infraestructura en los lugares en donde el privado no va. El privado no va a ir a hacer un mantenimiento de un hospital público nacional, ni de una ruta que está hecha hace 30 años, porque tenemos otro problema. Argentina invierte en infraestructura anualmente un cuarto del mínimo, tomemos un número aproximado, ¿no? Pero si tomáramos los últimos 30 años, Argentina invierte un cuarto de lo que dice las estadísticas mundiales que deben invertir en infraestructura social o económica los países emergentes. Claro. Entonces estamos muy por lejos. Debajo, claro. Muy lejos, claro, exacto. Horacio, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto. Y veremos cómo se van desarrollando los hechos, ¿no? Sí, hay que ser cauto y esperar. Y bueno, esperemos que la política de shock, si es esta, sea lo más breve posible, porque si no, no solamente nuestro sector, por la forma en que se están diciendo las cosas, la verdad que la complicación puede ser grave. Déjame que haga una extensión un poquito más. Córdoba entendió hace mucho tiempo de la importancia de la inversión en infraestructura. Necesito decir esto porque los cordobeses hemos sido partícipes de un proceso que se ha dado en pocas provincias de la nación. Entonces, nosotros hemos visto este proceso importante que genera riqueza, que genera competitividad, que nos ayuda a todos a estar más seguros, etcétera, etcétera. Sería una pena que se vuelva a pensar, como hace 100 años, que la infraestructura es un gasto y no una inversión. Horacio, muchas gracias. Gracias a vos, Marcos, a tu disposición. Igualmente. Horacio Berra, presidente de la Cámara de la Construcción de Argentina, delegación Córdoba, asumió hace muy poquito Horacio en ese puesto. Bueno, hacen falta precisiones a estas definiciones a grandes rasgos que está dando el nuevo presidente, pero
lo que está planteando Horacio es que en todo el mundo, más aún en el mundo desarrollado, se necesita que el Estado de alguna forma invierta en infraestructura, principalmente en infraestructura social, que tiende a generar un desarrollo que de otra forma al privado no le interesa. Hay obras de infraestructura que no son un negocio. Nos decía Horacio, por ejemplo, el mantenimiento de los hospitales o de las escuelas públicas. Hay que ver qué esquema termina aplicando allí el gobierno de Javier Milei.